Bienvenidos de nuevo a este nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo de la farándula. Hoy, mis amigos, tenemos una bomba de información que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de uno de los galanes más codiciados del momento. Sí, ya saben de quién hablo. Nos referimos, por supuesto, a nuestro queridísimo Can Yaman. Y es que, como bien saben, la vida amorosa de las estrellas siempre genera un gran revuelo, y la de Can no es la excepción. Últimamente hemos visto surgir con fuerza el rumor de una nueva relación, y la pregunta del millón es, ¿quién le presentó a Can Yaman su nueva pareja? Prepárense porque vamos a revelar ese secreto. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban al canal dándole clic al botón rojo de abajo y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras primicias. No querrán quedarse fuera de esta historia. Bueno, vayamos directo al grano. Desde hace un tiempo, los paparazzi y los fans más observadores han estado intentando atar cabos sobre la vida sentimental de Can Yaman. Tras su mediática ruptura con Diletta Leotta, que sin duda dio mucho de qué hablar, Can se había mostrado bastante reservado. Pero como suele suceder, el amor tiene la manía de aparecer cuando menos lo esperamos, y parece que así ha sido para nuestro actor turco favorito. Las señales apuntaban a que había alguien especial, y los rumores se han intensificado enormemente en las últimas semanas. La identidad de esta misteriosa mujer ha sido objeto de especulación, y la forma en que se conocieron, aún más intrigante. Hemos estado rastreando cada pista, cada aparición pública, cada comentario sutil en redes sociales, y las pruebas apuntan de manera contundente hacia una persona muy concreta. La presentación, según las fuentes que hemos logrado corroborar, no fue precisamente en un evento de gala o una alfombra roja. De hecho, fue algo mucho más natural. Se dice, y las evidencias son sólidas, que la conexión se dio a través de un círculo de amigos en común. Sí, como lo oyen. Parece que el destino, o más bien, la red de contactos de nuestro actor, jugó un papel fundamental en este nuevo capítulo de su vida sentimental. Para ser más específicos, la persona que habría actuado como Celestina, o mejor dicho, como puente, es una figura que, aunque no directamente famosa por sí misma, tiene una estrecha relación con el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Hablamos de una figura que opera un poco más detrás de cámaras, pero que tiene acceso a este selecto grupo de personas. Esta persona, vamos a llamarla la intermediaria por ahora, es alguien que conoce bien tanto a Can Yaman como a su nueva conquista. La dinámica habría sido la siguiente: la intermediaria, al ver la química potencial o simplemente pensando en que ambos podrían congeniar, organizó un encuentro. No fue un evento masivo, sino más bien una reunión íntima, quizás una cena o una salida informal, donde pudieron conocerse sin la presión de las cámaras o el escrutinio público masivo. Esta aproximación discreta y orgánica es precisamente lo que ha permitido que la relación florezca en un ambiente de calma y autenticidad, algo que sin duda Can Yaman ha buscado después de la intensidad de su anterior relación mediática. Ahora, ¿quién es exactamente esta intermediaria? Aunque no podemos revelar nombres específicos por razones de discreción y porque, hasta ahora, todo se mantiene en el terreno de las fuentes cercanas, sí podemos decir que se trata de alguien con una influencia considerable en ciertos círculos. Piénsenlo: para conocer a alguien como Can Yaman y a la persona que parece haber capturado su atención, necesitas tener una red de contactos bien establecida. Esta intermediaria, que ha sido un personaje recurrente en las historias que hemos investigado, es conocida por su discreción pero también por su habilidad para conectar personas. Su papel ha sido crucial, ya que en el mundo de las celebridades, las presentaciones formales pueden ser complicadas y a menudo forzadas. Un amigo o conocido de confianza que actúa como puente es, sin duda, la forma más orgánica y exitosa de iniciar algo, brindando una base de confianza mutua desde el principio. Y hablemos un poco de la susodicha, la nueva pareja de Can. Aunque los detalles sobre su identidad aún son objeto de un discreto hermetismo, todo indica que se trata de una mujer que no busca los focos de la prensa. Esto contrasta, por ejemplo, con su anterior pareja, Diletta Leotta, quien sí estaba acostumbrada a la exposición mediática y a la vida pública. La discreción de la nueva pareja de Can es un factor que ha permitido que esta relación se desarrolle de una manera más privada, al menos al principio. Las fotos que han circulado, y que han sido analizadas al milímetro por nuestros detectives de la farándula, muestran a Can sonriente, relajado, y con una complicidad innegable con esta misteriosa dama. Se les av.
Isto juntos en momentos cotidianos, como paseos por la playa, escapadas a lugares pintorescos o cenas tranquilas en restaurantes selectos pero poco ostentosos, lo que refuerza la idea de una conexión genuina y alejada del circo mediático. Esta ausencia de poses forzadas y la naturalidad de sus interacciones son las que más han llamado la atención. Las especulaciones sobre quién es ella giran en torno a varias profesiones y círculos. Algunos sugieren que podría ser alguien del mundo de la moda, quizás una diseñadora o una modelo que prefiere mantenerse en un segundo plano. Otros apuntan a un ámbito más artístico, como una galerista o una profesional del cine que trabaja detrás de cámaras. E incluso hay quienes la sitúan en un contexto empresarial, tal vez en el mundo de la consultoría o la tecnología, áreas que a menudo atraen a personas con una mente analítica y un enfoque en la sustancia más que en la superficialidad. Lo que sí parece claro es que no es una fanática acérrima ni alguien que buscara activamente una relación con una celebridad para beneficio propio. La presentación entonces no fue un hola, soy tu fan, sino más bien un hola, nos han presentado y parecemos tener cosas en común. Y eso, mis amigos, es una excelente señal de que la conexión se basa en intereses y personalidades compatibles. El hecho de que esta presentación haya sido orquestada por un tercero, y no por un encuentro casual en un set de filmación o un evento público, sugiere que la intermediaria vio un potencial real en la pareja. Quizás conoce las prioridades de Khan, sus gustos, sus valores, o quizás simplemente tiene un buen ojo para las conexiones humanas y una intuición aguda para identificar compatibilidades. Lo importante aquí es que esta persona, con su buena voluntad y su red, ha facilitado un encuentro que parece estar floreciendo maravillosamente, creando un espacio donde la autenticidad puede prosperar. Además, este tipo de presentaciones a través de amigos en común suelen ser un buen augurio para una relación. Hay un filtro previo, una garantía implícita de que la persona que te presentan tiene ciertas cualidades o valores que la hacen apta para tu círculo y que probablemente encajará con tu forma de ser. No es lo mismo que conocer a alguien en una discoteca o en una app de citas, donde la información que tienes es limitada o potencialmente engañosa. Aquí la intermediaria ha hecho un poco de trabajo previo, asegurándose, presumiblemente, de que ambos encajarían y de que no habría conflictos de personalidad o intereses contrapuestos desde el principio. Es como tener un recommendation personalizado y de confianza. Y no nos olvidemos de la reacción de Khan. Cuando alguien encuentra a la persona adecuada, su brillo se nota en sus ojos, en su sonrisa, en su energía. Y en las últimas apariciones públicas de Khan, se le ve radiante con esa sonrisa que derrite corazones, pero ahora con un toque diferente, más sereno, más enamorado. Las entrevistas que ha dado recientemente, aunque breves y esquivas en cuanto a detalles íntimos, sugieren un estado de ánimo muy positivo y una paz interior que no se percibía con tanta intensidad anteriormente. Es muy probable que gran parte de ello se deba a esta nueva ilusión y a la estabilidad que parece estar aportándole. La pregunta clave que nos hicieron muchos de ustedes en los comentarios de vídeos anteriores era precisamente esta: ¿cómo conoció Khan a su nueva novia? Y la respuesta, aunque parezca simple en su descripción, tiene capas profundas. No fue un rayo de sol que cayó del cielo de manera fortuita, sino más bien un meticuloso trabajo de orfebrería social por parte de alguien que sabía lo que hacía. Esta intermediaria, al ser parte del mismo círculo social o profesional, ha podido observar a Khan, quizás sus deseos, sus frustraciones, sus anhelos, y ha actuado en consecuencia, buscando una persona que pudiera complementar y enriquecer su vida de una manera genuina. Es fascinante pensar en cómo funcionan estas redes en el mundo de las celebridades. Son círculos a veces cerrados, pero también muy conectados a través de hilos invisibles. Una persona puede tener acceso a diferentes esferas, desde la de un actor de fama mundial con una agenda apretada y constantes viajes, hasta la de alguien más discreto pero con una vida interesante y una perspectiva diferente. Y esta intermediaria parece tener precisamente esa cualidad: ser un nexo entre mundos, un puente que une a personas de orígenes y entornos diversos, facilitando conexiones valiosas. La discreción de la nueva pareja de Khan también es un punto a destacar. En una era donde las redes sociales lo inundan todo y la fama instantánea es una tentación constante, el hecho de que ella se mantenga al margen habla muy bien de su personalidad. Quizás no está interesada en la fama per se, sino en la conexión humana y en una relación real, basada en la compatibilidad y el respeto mutuo. Y eso, para un personaje público como Khan, que ve bajo el escrutinio constante de millones de personas y de una prensa voraz, debe ser un alivio inmenso y un gran punto a favor de la solidez de la relación.
Estamos viviendo un momento emocionante para Can Yaman, y para nosotros, como observadores de su vida y su carrera. Saber quién fue el puente que unió a estas dos personas nos da una visión más profunda de cómo se construyen las relaciones en el mundo del espectáculo, un mundo a menudo percibido como superficial pero donde las conexiones personales y la confianza siguen siendo pilares fundamentales. La intermediaria, ese personaje clave en esta historia, ha jugado un papel fundamental, uniendo dos almas que aparentemente estaban destinadas a encontrarse, facilitando un encuentro que ha dado lugar a lo que hoy parece ser una relación sólida y feliz. En resumen, mis queridos espectadores, hemos desvelado uno de los secretos mejor guardados, la presentación de Can Yaman a su nueva pareja. No fue obra del azar, ni de un encuentro fortuito en un evento público, sino el resultado de la habilidad y la visión de una persona clave, una intermediaria con una red de contactos privilegiada, que orquestó un encuentro íntimo y natural. Esta persona, actuando como puente, ha facilitado que Can y su nueva ilusión se conozcan y desarrollen una conexión que, por las imágenes y las sensaciones que transmiten, parece ser muy especial. La discreción de ella, sumada a la naturalidad de la presentación y la evidente felicidad de Can, auguran un futuro prometedor para esta pareja. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta investigación y por su fiel audiencia. Su participación en los comentarios siempre nos enriquece y nos motiva a seguir trayéndoles la información más jugosa y exclusiva del mundo de las celebridades. ¿Qué les parece esta revelación? ¿Tenían alguna otra teoría sobre quién los presentó? ¿Les sorprende o ya lo sospechaban? Déjenmelo saber en la sección de comentarios abajo. Su opinión es lo más importante para nosotros. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman o simplemente les guste el chisme del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que está por venir. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.